Nosotros continuamos en A Diario y la conversación, sobre todo con esa información de primera mano, aquí en A Diario, con Jorge Zuncar, que es consultor político y electoral. Jorge, ¿usted andaba por México? Buenos días. Bueno, buenos Placer días. saludarte, Rosario, a Chico, Sí. al amigo Severo. Estuvimos en las elecciones de México, en funciones de observador. Debo decir lo siguiente a mucha honra. Creía que iba a venir con muchas lecciones aprendidas de la logística del sistema de votación mexicano. Y quiero decirte que no nos llevan nada. En muchos aspectos, la logística usada en estas elecciones de febrero y de mayo funcionó mejor que lo que pude ver en México. Nos llevan votantes, obviamente. Tienen 99, casi 100 millones de votantes. ¿Y Producto Interno Bruto? Tuvieron una abstención del 40%, parecida a la que hubo en República Dominicana, que fue un 45%. Los resultados en términos porcentuales también muy parecidos. La ganadora 58, aquí 57. El segundo lugar un 30, aquí un 29, casi 30. El tercer lugar un 10, aquí parecido a un 10. Pero la distribución de la cantidad de votantes por colegios electorales, allá le llaman casillas electorales, o sea, hay terminología, hay especies que le llaman la Junta Receptora de Votos, aquí le decíamos mesa, le decimos colegio ahora, o sea, las casillas o las mesas electorales. En muchas de las que me tocó observar, la cantidad de votantes que anda por 750, 800 votantes por mesa, eran divididos en dos y algunas hasta en tres. Ubícate en un colegio dominicano que tiene 600 votantes, que tú lo dividas en tres. O sea, tú tendrías 200 filas más o menos, capacidad para 200 personas. Debe ser un proceso ágil, ¿verdad? Porque son 200 personas. Aquí fue todo lo contrario. Grandes colas para el proceso. Aquí que recibimos, y siempre es bueno tener a la gente bien capacitada, se recibieron críticas a pesar de todo los esfuerzos y la reiteración de las capacitaciones, creo que allá faltó mucho más. El padrón fotográfico nuestro es un padrón a color para una mejor identificación. Los que vi eran en blanco y negro. O sea, hay detallitos, la identificación del personal de la mesa. O sea, hay muchos detallitos que cuando tú los sumas se convierten en detallotes. La oferta de resultados, aquí terminamos a las 5. Se anunció previo que a las 8:30 se iba a dar un resultado. Se dio a las 8:30. Pasaron las 12 de la noche y no había un resultado oficial en el conteo mexicano. Tú me podrás decir que son más personas, que aquello, que eran 6 elecciones, había que elegir presidentes, senadores, diputados federales, gobernadores provinciales, alcaldes locales, diputados locales. Te compro eso, que eran 6 tipos de conteo. Pero aquí hubo que contar por presidentes, por senadores, por diputados 2 veces, por el partido y por el preferente. O sea que la diferencia tampoco es que eran muchas. Creo sinceramente que debemos sentirnos orgullosos cuando podemos comparar lo que se hizo aquí con lo que hizo en otros países y creo que salimos gananciosos. El domingo pasado hubo primarias en Puerto Rico también, entre los dos partidos principales, digamos, ¿no? El partido oficialista, partido de gobierno, competía el actual gobernador con un rival. Ganó el rival. Eso provocó una serie de cosas. Hubo máquinas, está público eso, hubo máquinas que no funcionaron, parecido al pasado dominicano. O sea, la República Dominicana puede sentirse orgullosa. No lo digo porque trabajo en la Junta, sino lo digo porque es una realidad. Esta Junta recibió el presidente Román Jaque, que estaba también en México a la cabeza, muestra de simpatías, así como tú dijiste ahorita, de felicitaciones por el trabajo realizado de casi todo el que se le acercaba en esa elección de México. O sea que el nombre de República Dominicana quedó muy bien. O sea, debemos sentirnos orgullosos de eso y conteste de la Junta que tenemos. ¿Cómo sentiste tú la atmósfera al estar allá directamente cuando, con esa distancia de dar los primeros boletines, la candidata opositora, Xochitl, frente a Claudia, dice
que ella era la ganadora. Y los que veníamos dándole seguimiento nos asustamos un poco, porque las proyecciones de todas las encuestas hablaban del resultado final, y ella viene y se declara ganadora, y eso podía provocar una situación. Lo hicieron los dos, porque fíjate que aquí se critican mucho los partidos pequeños y las alianzas. Allá se habla de coaliciones, se enfrentaban dos coaliciones. La coalición oficialista, con una serie de partidos con Morena a la cabeza, y la coalición opositora, donde estaba el PAN, donde estaba el PRI, partidos que fueron por años. El PRI fue 70 años gobierno en México. Sí. El PAN también fue presidente. O sea, era una coalición potente que se enfrentaban. Y ambas coaliciones, al finalizar el proceso a las 5 de la tarde, arrancaron con sus cadenas a pronunciarse ganadores. Ambas. Entonces te decían a los medios de comunicación que no den ganadores, que hay que esperar el resultado, pero nosotros ganamos porque tenemos esto. Pero, o sea, tú no quieres que los medios lo hagan, pero tú lo haces. Al final, después de la medianoche, fue que se pudo saber el primer boletín oficial, digamos, del INE, el INE, que es la junta de allá, Instituto Nacional Electoral, que marcó la tendencia que finalmente quedó arriba la opositora. Allá ocurrió lamentablemente fallecimientos, asesinatos, muertes de candidatos. El sábado anterior de la elección, fíjate que murieron 3 personas candidatas. Eso te iba a decir. República Dominicana está libre de eso, está ausente de eso. Pero también, gracias a Dios. Hubo muchos asesinatos. Durante el proceso. Sí. En todo el proceso. Así es. Más de 30 asesinatos. Sí, uno de los candidatos que es a quemarropa. Y de hecho al sicario lo ejecutan ahí mismo. Ahí mismo, también. Exactamente. Fíjate que esas cosas, y gracias a Dios espero que no ocurran. No ocurren y espero que no ocurran nunca en los procesos dominicanos. Hemos superado eso que en un pasado había. Tiroteo en la caravana, recuerden que aquí se decía que los muertos de campaña no eran de nadie. Esas son cosas que ya no se hablan. El tema electoral de las elecciones ya está fuera de las noticias. El resultado fue tan rápido y tan certero aquí en República Dominicana, que a los 2 o 3 días ya no se hablaba del resultado de las elecciones. Entonces eso significa que las cosas quedaron bien. Un gran indicador de la elección de mayo es la cantidad de demandas de impugnaciones. Menos de una docena llegaron al Tribunal Superior Electoral. Eso te quiere decir que hay una aceptación masiva. Y muchas de las que llegaron fueron por el método de Hong, que la gente critica el método de Hong como que es un método que es un método. Hay varios métodos. Sí. Y no se sabe cuál es mejor de todos. Bueno, pero la mayoría de los analistas electorales se inclinan por el método de Hong. Pero a nosotros ahora nos golpeó bastante, sobre todo con la calidad. Los países que han cambiado están volviendo al método de Hong. Fue una suerte a los que tenían menos calidad. Por ejemplo, hubo gente que con 1000 y pico de votos es legislador, y gente que con 10 y 14 no lo fue. Porque es un método proporcional. No es tan democrático. Pero lo vamos a modificar, yo creo. Lo que se entiende es que no solamente que no es democrático, hay quienes entienden que no es constitucional, que es inconstitucional. Porque el derecho al voto es directo, como se dice. Es directo. Sí. Entonces, y se violenta yo voy a votar por fulano de tal. O sea, yo voy a votar por Chanel Rosa en la circunscripción 1 del Distrito Nacional para que ese sea. Yo voto. Entonces, hay una mayoría hacia Chanel Rosa que se vuelve nada. ¿Sí? Porque por el método de Hong, entonces el asunto cae en otro candidato que tiene mucho menos votos. Porque es un método proporcional. Sí. O sea, se cuenta el voto del partido y después entonces se distribuye en los escaños. A mí me gusta que lo que sacó el candidato ganador se lo entreguen a él. Sí. Porque la intención del voto directo, o sea, y está la figura. Jorge. Yo te digo, mira, los países que se movieron por esas razones a otro método están regresando hoy en día. Es cuestión de sentarse y analizar, y que los partidos analicen los diferentes pros y contras de cada método y decidan, pues eso está en la ley. No es un invento de la Junta, es la ley que lo dice. No, la ley lo dice, la ley de partidos políticos y se produzcan las modificaciones. No se está criticando porque es el método que se está aplicando. Es el método que se aplica. Ahora, sucede también que se acentúa mucho la polarización en los que son grandes. Exacto. Y en el caso de México también lo vemos igual. reflejado. Jorge, ¿cómo viste el crecimiento democrático
de parte del electorado mexicano, una nación que nos lleva mucho a nosotros en historia y sobre todo en desarrollo. ¿Cómo lo viste a propósito de toda esta sicariato, asesinato? Mira, eso está muy bien. Fíjate que yo hago la diferencia de la logística electoral, que es lo que me refería en que yo creo que estamos mejor que ellos, o por lo menos quedamos mejor que ellos en este proceso. Ahora, en cuanto al tema que me plantea la democracia, sin duda alguna, que ahí sí nos llevan años luces. Fíjate que en el país, como hemos dicho aquí en medio de broma, de los puros machos, las dos candidatas eran mujeres. Sí. Y una de las dos iba a ganar. Claro. Y ganó la señora Sheinbaum, que sin duda alguna tiene una preparación académica y una experiencia política que vale la pena destacar. Trayectoria. Tiene 61 años, pero tiene una trayectoria profesional, académica, política, que la avala para la función que tiene. Y ojalá que las cosas puedan salirle bien. En esto ha ganado las mayorías, o sea que Morena tiene ahora la mayoría suficiente para hacer los cambios que quiere hacer. Y se habla de que podría hacerlos comenzando ya, porque el Congreso entra primero que entra la nueva presidenta. El presidente Obrador tendrá más o menos 30 días con un Congreso totalmente favorable antes de que la presidenta nueva tome el poder. Y ahí pudieran ocurrir transformaciones en el sistema político electoral de México. Yo quiero destacar también, ya bailando a México, que en estos momentos hay elecciones en la India. El proceso de la India dura 3 meses, porque es un país tan grande que el órgano electoral no puede hacer esas elecciones en un solo día, como se hace aquí. La tiene que ir rotando por zonas geográficas, y las zonas ya van dando resultados inmediatos, y el actual primer ministro parece que va a ser reelecto por un periodo más. ¿Usted andará Eso por es allá? importante. No, ese me hubiera encantado ir, porque Bueno. yo tengo mis ancestros en la India, o sea que me hubiera gustado estar ahí, pero no me ha tocado. Anda, qué mal. Bueno, porque así tenemos también de viva voz todo lo que es el reporte de esas elecciones. Gracias a nuestro experto Un placer estar aquí. en materia electoral, a Jorge Zuncar, por traernos esta información calentita desde el domingo para A Diario. Así es. Placer. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos la pausa. En breve volvemos. Viene una entrevistada que tiene que ver con arte, cultura y sobre todo nos va a hablar de su más reciente producción. Así es que no se mueva y continuamos con el señor Severo Rivera en A Diario.